manifestantes en La más grande de China. Ciudad. Llorando hacia abajo. Con el Partido Comunista Chino y abajo con Xi Jinping. Estallan tiroteos sangrientos, los ciudadanos matan a funcionarios, la venganza social y los disturbios explotan mientras la economía de China se tambalea al borde del abismo. La situación en China se está descontrolando. Hace apenas 2 semanas, vimos aparecer pancartas pro democracia en una gran ciudad china, y ahora los disturbios están estallando en todo el país. De hecho, en una ciudad, las cosas se salieron tanto de control que un manifestante mató a un funcionario del Partido Comunista Chino, y el público celebraba la muerte. Tuvimos a un comentarista chino que dijo públicamente que bajo la adversidad económica, las maldades del Partido Comunista Chino provocarán la represalia del público. Comentarios como estos preocupan a Xi Jinping porque amenazan el gobierno del Partido Comunista Chino. Pero no creo que puedan sostenerlo por mucho más tiempo. Y hay un par de razones. Xi Jinping, porque ha dado la espalda al consumo como la base fundamental de la economía china, solo hay una salida para rescatar una situación cada vez más sombría. Y eso es exportar más. China no está creciendo al ritmo del 5.0% reportado para el año pasado. Es posible que ni siquiera esté creciendo. Pero sabemos que la tendencia es a la baja porque podemos ver señales de precio que sugieren en realidad que gritan deflación. Incluso si 5.0% probablemente no sería suficiente para que esos chicos paguen la deuda. China no solo tiene un problema con Trump en este momento, China no solo tiene un problema con una economía que parece que se está contrayendo. China ahora tiene su 2008. En 2008 no querían sufrir una recesión. Así que sobreestimularon su economía, acumularon deuda y ahora esa deuda es demasiado pesada. Así que tienes todas estas crisis golpeando al mismo tiempo. Así Xi Jinping, quien hace un par de meses parecía que iba a gobernar el mundo, ahora será afortunado si siquiera logra despertar vivo mañana. Esa paliza tuvo que ver con la crisis hipotecaria china, que solo ha empeorado desde que comenzó la guerra de aranceles. Ahora, la última vez que hicimos un video sobre la crisis hipotecaria de China y las protestas que estaban teniendo lugar en el país debido a ella, nuestro video fue desmonetizado y restringido a las pocas horas de la subida. Para nosotros, no tenía sentido por qué, porque hablamos de protestas en muchos países diferentes y por alguna razón este video específico fue destruido y no los otros. Bueno, más de 1 año después de que publicamos ese video, YouTube decidió que había cometido un error y decidió desbloquear y monetizar nuestro video. Ahora sentimos que, como estamos hablando del mismo tema hoy, este video también podría ser desmonetizado y restringido. Si pueden ayudarnos presionando el botón de me gusta, suscribiéndose y compartiendo el video en sus redes sociales, no necesitaremos depender del algoritmo de YouTube. Antes de discutir la crisis hipotecaria, repasemos brevemente la protesta democrática en China de hace 2 semanas. Esto ocurrió el 15 de abril o tal vez el 14 de abril, así que hace aproximadamente 2 semanas y este es el informe. Enormes pancartas exigiendo cambio político fueron colgadas de un puente elevado en Chengdu, China, que decían, sin reforma del sistema político, no habrá rejuvenecimiento nacional. La gente no necesita un partido político con poder sin control. No necesita que nadie señale la dirección, la democracia es la dirección. El manifestante que realizó este audaz acto compartió una foto de la escena antes de desaparecer forzosamente. Pueden suponer lo que eso significa, pero tenemos más información sobre el manifestante. Antes de llegar a eso, terminemos este informe. Reveló que había pasado 1 año entero preparándose para este momento, decidido a que se viera y se recordara sin importar el costo. Sus últimas palabras antes de perder todo contacto fueron: todo lo que deseo es democracia en China. Los extranjeros no comprenden el coraje requerido para lograr esto. Nadie sufre más a manos del Partido Comunista Chino que el pueblo chino. Parece que por fin están alzando la voz. En un segundo, entraremos en un informe de jóvenes chinos que usan las redes sociales chinas, que están altamente censuradas y llaman directamente a Xi Jinping. Pero antes de llegar a eso, hablaré más sobre dónde se colgaron estas pancartas. La elección de la ciudad fue muy apropiada. Chengdu es la misma ciudad de la que los influencers de TikTok de los Estados Unidos siempre se asombran y le dicen a todos que no conocen la verdadera China. Recuerda que, como cualquier otro país, la versión real de sí mismo tiene muchas facetas distintas.
La diferencia es que, en un país autoritario, a las personas no se les permite criticar abiertamente las versiones de un país que el gobierno no quiere que veas. Pero de vez en cuando, recibimos recordatorios de que hay mucho sucediendo bajo la superficie sobre lo que la gente permanece en silencio. Bueno, ahora parece que el pueblo chino está alzando la voz, y esta protesta fue solo el comienzo. Pero antes de llegar a otras protestas, aquí está lo que sabemos sobre este activista. Ahora, antes de dejar este informe, quiero mencionar para todos los que podrían estar preocupados que este manifestante ya está bajo custodia del Partido Comunista Chino, por lo que no lo estamos poniendo en riesgo al compartir su foto. Esta foto ya ha estado circulando en las redes sociales chinas. El activista que colgó las pancartas en el paso elevado en Chengdu se llama Milei Xinglin, un joven de 27 años de Sichuan. Según él, estas pancartas se han preparado durante un año. Antes de la acción, tuvo un conflicto laboral con Shenzhen Board Vision Hinchuan Technology. Durante el proceso de quejas al Departamento de Inspección Laboral, el personal se pasó la pelota de diversas maneras. Incluso colgó el teléfono antes de que pudiera terminar de explicar la situación. Ahora, esto puede parecer un asunto trivial, pero tenemos que darnos cuenta de que probablemente fue una de las muchas cosas que molestan a la población china, y esto es lo que lo llevó al límite. ¿Recuerdas la primavera árabe en Medio Oriente? Comenzó en Túnez cuando un vendedor de productos tuvo su carrito confiscado por las autoridades y cuando fue a quejarse de ello, simplemente se rieron de él. Así que se prendió fuego para protestar contra el régimen autoritario. Y en cuestión de semanas después de eso, el gobierno había caído. Sin embargo, eso no implica que ocurrirá lo mismo en China, pero debemos tener en cuenta que muchas grandes protestas comienzan como un pequeño evento. Y parece que eso ya está sucediendo en China. Otro adolescente se queja públicamente sobre cómo Xi Jinping maneja la guerra comercial. Recientemente, China y los Estados Unidos han comenzado a luchar nuevamente la guerra comercial. Estados Unidos anuncia aumento de aranceles y el Partido Comunista Chino responde que luchará hasta el final. Suena valiente, pero reflexiona, ¿quién sufre realmente? No son los funcionarios ni los ricos, somos la gente común. Mira la vida ahora, los precios suben cada año. Los huevos, la carne y la fruta son caros, especialmente la fruta. Los jóvenes graduados no logran conseguir empleo y están desempleados. Despidos en línea, cierres de fábricas y pequeñas empresas. Sin embargo, el Partido Comunista Chino no se enfoca en rescatar la economía. Continúan reprimiendo a las empresas privadas mientras se enfrentan a Estados Unidos en la guerra arancelaria, afirmando que es para proteger los intereses nacionales. ¿Acaso el país no somos nosotros mismos? Nuestros trabajos peligran y ellos hablan de soberanía y dureza. ¿Para qué? Estados Unidos sube los aranceles y China responde de inmediato. Puede parecer un ir y venir, pero el verdadero costo lo pagamos la gente común. Los pedidos de fábrica desaparecieron, el comercio exterior es un caos, hay despidos masivos y los jefes escapan. No existe protección para el sustento de la gente. El Partido Comunista Chino afirma no causar problemas, pero ¿acaso no los está provocando actualmente? Si al líder del país realmente le importara a la gente, se enfocaría en mejorar nuestras vidas, no solo en aparentar firmeza. No hay ganadores en una guerra comercial, se trata de poder y sabiduría. Cuando dicen que lucharán hasta el final, juegan con nuestros medios de vida. Ellos luchan, pero nosotros morimos de hambre. No queremos ser arrastrados a esto. No queremos pagar el precio por su lucha. Solo queremos un trabajo estable, comida en la mesa y una vida pacífica. Es así de simple. Lamentablemente para el Partido Comunista Chino, sus problemas no terminan ahí. Si han seguido el canal, hemos estado hablando de cómo la economía de China es insostenible, incluso antes de que comenzara la guerra de aranceles. Verán, China ha estado teniendo la crisis hipotecaria que ha sido la pesadilla de su existencia. Bueno, las cosas no han mejorado mucho para el Partido Comunista Chino, y aquí, los ciudadanos chinos todavía están muy enojados con los funcionarios del Partido Comunista Chino por arruinar su futuro. Aquí pueden ver a los manifestantes protestando contra proyectos de construcción inacabados. Los propietarios de edificios inacabados fueron golpeados y arrestados por la policía por defender sus derechos en la oficina gubernamental de la Zona de Desarrollo Económico de Daya Bai en Guangdong. Debido a la propiedad inacabada, han lanzado hasta 30 acciones de protección de derechos, pero no han logrado ningún progreso hasta ahora.
El video en el lugar muestra que los propietarios se reunieron en la puerta del edificio de la zona de desarrollo, bloqueando la puerta del gobierno y gritando consignas como «Devuélveme mi casa y abajo los especuladores». Ahora, como mencioné anteriormente, esto ha estado ocurriendo durante casi 2 décadas, pero la situación empeoró hace unos años y ha continuado empeorando desde entonces. Verás, los aranceles no están ayudando porque la gente está siendo despedida y solo un poco de ahorros que tenían lo invirtieron en bienes raíces porque en China los bienes raíces eran una de las pocas cosas en las que la gente podía invertir. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de las empresas más rentables son propiedad del Partido Comunista Chino. Los líderes del Partido Comunista Chino evitan poner esto en el mercado público para no tener que compartir el dinero con los ciudadanos chinos. Muchas de las empresas son totalmente propiedad estatal. Esto implica que el éxito de las compañías chinas no beneficia al público. Por eso los ciudadanos chinos invierten principalmente en bienes raíces, comprando una casa tras otra. Por supuesto, también hay problemas culturales en juego. Las familias en China usan los bienes raíces para planificar su jubilación. Los hombres solteros con bienes raíces son considerados opciones atractivas para el matrimonio, y la cantidad de bienes raíces que posees está directamente relacionada con tu estatus social en la sociedad. Considerando todo esto, puedes ver por qué los precios de los bienes raíces continuaron subiendo durante la mayor parte de las últimas 2 décadas en China. Esto en realidad alimentó el ciclo. Una vez que todos comenzaron a ver que los precios de los bienes raíces solo suben, las familias comenzaron a comprar bienes raíces aún más porque querían una parte de esa ganancia. La prisa por comprar casas era tan grande que los desarrolladores vendían complejos antes de siquiera comenzar la construcción. Sin embargo, incluso después de terminar la construcción, los apartamentos simplemente permanecían vacíos porque tenían dueños pero no habitantes. La demanda era alta porque todos quieren comprar su segunda, tercera o cuarta casa. Buscaban solo enriquecerse con el auge inmobiliario. Por lo tanto, la oferta aumentó drásticamente para igualar la demanda, pero muchas de estas casas estaban vacías ya que los propietarios solo compraban estos lugares con la esperanza de que aumentara el precio. Según datos de 2022, las familias chinas poseían cerca del 70% de su riqueza en bienes raíces. ¿Lo escuchaste bien? 70%. Poca diversificación, al parecer. Imagina si algo le sucediera al mercado inmobiliario. Bueno, aquí es donde hablamos de Evergrande. En un momento, fue el mayor desarrollador de propiedades de China. De hecho, en 2018, en realidad eran la mayor empresa inmobiliaria de toda Asia. Cuando la gente ve algo tan grande, asumen que todo es legítimo. Sin embargo, con frecuencia ese no es el caso. Aquí en América, aprendimos esa lección en el 2008. Los inversores chinos aprendieron la lección al mirar bajo el capó de Evergrande. Si hubieran mirado bajo el capó antes del colapso, se habrían dado cuenta de que algunas de las prácticas que estaba llevando a cabo esa empresa no eran exactamente apropiadas. Déjame explicar. Recuerda cómo mencioné antes que por miedo a perderse algo, la gente estaba comprando casas antes de que incluso comenzara la construcción. Entonces, normalmente una empresa como Evergrande alquilaría un pedazo de tierra del gobierno local porque en China realmente no puedes comprar tierra. Luego, esa empresa daría la vuelta y vendería casas que se supone que se construirán en esa tierra y recibiría el pago completo por las casas antes de siquiera comenzar a construir. Las empresas nunca tendrían problemas para vender todo porque la demanda era simplemente muy alta. Las personas estaban más que felices de sacar una hipoteca y comprar casas con la esperanza de poseer bienes raíces algún día en el futuro. Ahora, el gran problema que comienza aquí es que empresas como Evergrande en realidad no usarían el dinero que obtuvieron de la venta para comenzar la construcción. No, usarían ese dinero como un pago inicial para arrendar aún más terreno para poder vender aún más apartamentos en el futuro. Ahora, espero que empiecen a ver el problema. Los fondos destinados para la construcción de viviendas se están usando para adquirir más terrenos. Entonces, ¿de dónde va a salir el dinero para construir realmente las casas que Evergrande ha vendido? Bueno, Evergrande esperaba que el esquema piramidal continuara para siempre. Pero sabemos por matemáticas básicas que literalmente no es posible que un esquema piramidal continúe para siempre. Al final, te quedas sin gente para inscribir en tu esquema. Los reguladores chinos deberían haber detectado esto mucho antes de que se hiciera tan grande, pero aquí es donde debemos abordar el segundo problema. Verás, los gobiernos locales se beneficiaban directamente de este esquema piramidal de bienes raíces que empresas como Evergrande tenían en marcha.
En China, una de las grandes formas en que los gobiernos locales ganan dinero es alquilando tierras a desarrolladores como Evergrande. Esto significaba que cuanto más riesgo asumían estas empresas inmobiliarias, más altas eran las ofertas en esta tierra que el gobierno estaba alquilando. Cerca del 50% de los ingresos del gobierno local provenía del alquiler de tierras. El mismo gobierno que debería haber estado protegiendo a sus ciudadanos de estas prácticas riesgosas, se estaba beneficiando directamente y en gran medida de las llamadas prácticas riesgosas. Este es un ejemplo principal de incentivos perversos. Y esta fue una de las principales razones por las que la burbuja inmobiliaria de China se hizo tan grande. Los reguladores siempre tardaban en intervenir, porque les beneficiaba directamente. Cuando el Partido Comunista Chino finalmente intervino con su política de las 3 líneas rojas, fue demasiado poco y tarde. Los promotores inmobiliarios habían vendido millones de casas y no tenían el dinero para construirlas realmente. Por eso seguimos viendo protestas como esta ocurriendo en China. Lamentablemente, parece que una de estas protestas se volvió mortal. El secretario del subdistrito de Ayuhua, en el distrito de Xinjiang, en la provincia de Guangdong, fue golpeado hasta la muerte por solicitantes de una isla en la entrada de la oficina del subdistrito. Otro incidente fatal. Ahora, muchos de los informes sobre este incidente son suprimidos por el Partido Comunista Chino y los que pude encontrar estaban en chino. Así que estoy basándome en Google Translate. Así que perdóname si cometo algún error, pero parece, basándome en mi investigación, que esto estaba relacionado con la compensación que el Partido Comunista Chino debía dar a los partícipes cuyas casas fueron demolidas. Pero parece que este funcionario específico del Partido Comunista Chino estuvo involucrado en silenciar a los partícipes y asegurarse de que no se les pagara. Probablemente hubo corrupción involucrada. Así que uno de los peticionarios enojados esperó fuera de la oficina el 17 de abril y cuando vio al funcionario fue cuando ocurrió el incidente. Ahora, por impactante que esto me resultara, ni siquiera fue la parte más impactante que involucra a esta paliza. Fue la reacción que tuvo el público. Según un informe de YouTube en línea, parece que los ciudadanos chinos estaban celebrando esta paliza, diciendo que debió haber sido el funcionario del Partido Comunista Chino quien llevó a este hombre a sus límites y a los funcionarios les encanta hacer la vida difícil para la gente. Un comentario incluso llegó a poner toda la culpa en el Partido Comunista Chino, diciendo que bajo la dificultad económica, la maldad del Partido Comunista Chino provocará la represalia pública. Aquí es donde quiero hablar de otra decisión estúpida que el Partido Comunista Chino ha tomado desde que comenzó esta guerra comercial. Una de mis historias favoritas es Xi Jinping, prohibiendo a las aerolíneas chinas comprar aviones Boeing mientras él personalmente viaja en aviones Boeing. Bueno, la respuesta de Xi es que todas estas aerolíneas chinas deberían estar comprando al fabricante de aviones chinos Xi'an Omac y su modelo insignia Xi'an 919 jet de fuselaje. Bueno, aquí tengo una razón perfecta por la que no compran al fabricante chino. Aquí tenemos un 919 chino que literalmente cayó en un campo de cultivo. Esto es solo para dar un ejemplo. ¿Moler la bola? Quizás esta es la razón por la que Xi Jinping vuela en un Boeing.